Tema 3, psicología fisiológica, conductas reproductoras. La reproducción necesaria para mantenimiento de la especie requiere conductas con dos fines, apareamiento y cuidado de las crías. El apareamiento conlleva una conducta sexual. Sin embargo, el criado de las crías conlleva una conducta parental. Ambas son complejas y conllevan respuestas reflejas simples y un ajuste de estados motivacionales y emocionales en los que los mamíferos está controlado por biorritmos hormonales. Y una característica esencial es que son conductas dimorfas. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Diferencias fisiológicas, morfológicas y conductuales que hay entre machos y hembras y que se asocian al sexo. Suelen ser cuantitativas, diferencias en el tamaño, volumen o densidad de las estructuras. ¿Qué significa dimorfo? Pues que existen dos formas que se diferencian en algún parámetro cuantificable. Darwin, en su obra de The Descent of Man, afirma que el dimorfismo sexual se debe a un subtipo de selección natural denominada selección sexual. La selección sexual muestra el éxito de ciertos individuos sobre otros en relación con la reproducción. Hay dos posibilidades, A y B. La selección intrasexual. A. Los machos luchan entre sí para apartar o incluso matar a rivales para acceder al grupo de hembras o a una hembra concreta, y las hembras tienen en ese momento conducta pasiva. Y B, pues las hembras son las que seleccionan a los mejores machos. Esto causa, pues una presión de estos dos procesos conductuales produce la divergencia morfológica, fisiológica y conductual entre machos y hembras. Conductas propias de machos y hembras. Actualmente existe otro factor en las hembras: la selección intrasexual. Entre hembras que compiten por los mejores espacios para la reproducción y en la elección de los mejores machos. Las hembras seleccionan a los machos por ciertas características que indican que son aptos para sobrevivir. Esas características se extienden a la población y hacen dimórficas las especies. Como esto, ¿no? Por ejemplo, está rechazado, rechazado, rechazado. Vale. Hay una ventaja de supervivencia. Vale, en el tiempo vemos que hay una ventaja de supervivencia. La ventaja de supervivencia, hay una competencia entre machos por la elección de hembras, y hay una competencia entre machos por la elección de hembras también aquí. ¿Vale? Surge la atracción de las hembras hacia las colas, por ejemplo. Hay un dimorfismo, cada vez la cola es más larga, ¿vale? A lo largo del tiempo. Aquí hay una longitud óptima de la cola para la supervivencia, porque se están eligiendo siempre aquellos que tienen la cola más larga. Se pueden considerar la selección sexual una subcategoría de la selección natural. Por este mecanismo evolutivo se seleccionaron caracteres sexuales secundarios y estructuras cerebrales relacionadas con el control de conducta reproductora. Los modelos animales en el estudio de la conducta sexual. ¿Qué animales tienen una conducta sexual más parecida a la humana? Se han valorado 16 patrones copulatorios y de ellos los más conocidos son traba, movimientos intravaginales del pene, empujones múltiples, penetración múltiples, eyaculaciones múltiples. Tras el estudio de esos patrones, parece que el más similar al humano sería el macaco rhesus, con movimientos intravaginales y eyaculaciones múltiples. El más económico de estudiar es la rata. Observación y medida en las conductas reproductoras en el laboratorio. En psicología fisiológica se valoran conductas sexuales y parentales observables y medibles en laboratorio. La conducta sexual, pues el objetivo es transmitir el ADN, el DNA, o ADN, el impulso, deseo, líbido en humanos por aparearse se acompaña de refuerzo positivo, que es la obtención de placer.
Ese estado de motivación sexual es necesario para realizar apareamientos, sobre todo en especies no humanas. Por otro lado, la conducta sexual, pues hay una cadena de conductas que culminan en la cópula. Conductas de tipo apetitivo y consumatorio, como dice Beach en el 1976. Esas conductas apetitivas o preparatorias, deseo, muestran la motivación sexual y se manifiestan por la aproximación física al posible compañero sexual o los incentivos relacionados. Son conductas flexibles, desarrollo de distintas estrategias para poder alcanzar la cópula y pueden ser modeladas con condicionamiento clásico o instrumental. Las conductas consumatorias o de ejecución de la cópula se observan cuando el animal está en contacto directo con el incentivo. Son estereotipadas y en su mayoría reflejas y expresan la forma de copular de cada especie. El deseo y la experiencia subjetiva de la activación sexual encaja en las conductas apetitivas. Y son distintas formas estereotipadas de copular, estarían en la conducta consumatoria. Conducta apetitiva, el deseo y la experiencia subjetiva. La conducta consumatoria, pues son las distintas formas estereotipadas de copular. En mamíferos, las hembras, existen receptividad sexual de forma cíclica, presentando los ciclos estrales. Las ratas hembras entran en celo, estro, cada 4 o 5 días, que es el momento de ovulación. Algunos primates y la hembra humana presentan ciclos largos o menstruales con sangrado uterino si no hay fertilización. Las hembras suelen ser más receptivas a los machos en torno a la evolución. La especie que con más frecuencia se ha utilizado para el estudio de las conductas reproductoras es la rata. Las conductas apetitivas de las hembras suelen ser clasificadas de pasivas y activas. Las pasivas, pues, la capacidad de la hembra de atraer al macho, como por ejemplo con las feromonas u olores que alertan sexualmente. Y las activas o proceptivas son las carreras cortas, saltos o movimientos de las orejas. Cuando el macho monta a la hembra, ésta responde con una conducta receptiva típica. La respuesta refleja de lordosis, arqueamiento de columna vertebral de la hembra para permitir introducción y apretar flancos con las patas. La rata macho siempre está dispuesta a copular. En el laboratorio, todas las conductas se pueden medir, cuantificar su frecuencia y duración. Está la persecución a la hembra, la monta de la hembra, inserción una o varias veces y la eyaculación. Hay un vídeo en la UNED que explica esto. La conducta parental. El objeto es la supervivencia y el desarrollo de las crías para continuar la transmisión del DNA. Al final de la preñez, la hembra cerca del parto pasa más tiempo en el nido o alrededores. Construye el nido, acoge a las crías. Se valora la calidad del nido de forma la forma y la profundidad que tenga. Y al nacer se come la placenta, placentofagia. Limpia las crías con la boca y estimula la región anogenital con la boca e ingiere la orina. Cuando las crías se mueven fuera del nido, las recoge. La conducta maternal es diforma. Los machos no presentan conducta parental, incluso pueden devorar a las crías. Las hembras vírgenes tampoco tienen conducta maternal. En ratas pueden ser provocadas conductas maternales en machos y hembras vírgenes por medio de inducción, exposición a las crías recién nacidas. Es más fácil adquirir esa conducta en hembras vírgenes que en machos. Los machos precisan más tiempo y a veces comen a las crías. Infanticidio. La naturaleza del refuerzo sexual. El sexo utilizado como refuerzo sigue las leyes del aprendizaje y se comporta igual que otros reforzadores naturales como el agua, el beber agua o el comer. Se diferencia de ellos en que estos son necesarios para la homeostasis del organismo y el sexo no. Se sabe que el factor motivacional más importante de la conducta sexual es el estado hormonal
del sujeto en un momento dado, pero estos estados endocrinos conllevan biorritmos y estos varían dependiendo de la especie. Unos son diarios, otros semanales, otros mensuales, otros estacionales, pero la motivación sexual depende de esos biorritmos. Pero la exposición a un sujeto del sexo opuesto sin llegar a la cópula puede constituir un refuerzo sexual. Y podemos inferir que la secuencia de conductas sexuales se culminan con la copulación y tiene carácter reforzante. La cópula con eyaculación es el mayor refuerzo tanto para macho como para hembras. El hecho de que la conducta sexual refuerza la conexión estímulo sexual-respuesta sexual sirve para diseñar experimentos que midan la atracción y motivación. Diseños para medir la atracción y motivación. Hay varios. La conducta operante para medir la atracción, como la presión de la palanca para acceder al otro sexo. La adquisición de conducta en pasillo recto, que recorre un pasillo para llegar al otro sexo, se mide la velocidad del recorrido y se infiere la motivación. Otro sería la superación de barras electrificadas, que es el mismo pasillo anterior pero con barras electrificadas, con distinta intensidad para valorar cuánto dolor está dispuesto a soportar para alcanzar la meta y copular. Pobrecito. Y bueno, también están los laberintos en T o en Y para valorar la selección de pareja entre animal intacto o castrado y las preferencias sexuales entre un animal experimentado o uno sin experiencia. Y bueno, aparte de estos 4, también hay otros. Diferenciación y desarrollo sexual dimorfo del sistema reproductor. A. La diferenciación del testículo y el ovario, gónadas. B. Diferenciación de los órganos sexuales internos. C. Diferenciación de los genitales externos. En mamíferos, la determinación de sexo es genética. Viene dada por los cromosomas mujer XX, varón XY. El cromosoma Y es esencial para dirigir la diferenciación de las gónadas indiferenciadas hacia testículos. En ausencia del cromosoma Y, la gónada se diferencia a ovario y hay una diferenciación corporal femenina a partir del testículo y mediante la secreción de andrógenos se produce masculinización del sistema reproductor interno, genitales externos, tejidos y sistema nervioso. Aquí tenemos un cuadrito donde está la diferenciación sexual de la hembra y el macho desde fertilización. Hay una presencia o ausencia del gen SRI, que es el gen determinante de los testículos y determina el proceso que culmina con fenotipo morfológico, fisiológico, conductual, masculino o femenino. Cuando hay presencia, como pone aquí, el embrión XY, hay un gen determinante del testículo donde da una diferenciación de la gónada bipotencial hacia el testículo, hay una producción de hormonas testiculares y hay una diferenciación del fenotipo sexual masculino. Esto es en el caso, obviamente, del macho. Luego está para las hembras, pues el embrión es XX, la ausencia del gen determinante del testículo, que no tienen ese gen SRI, ¿vale? Hay una diferenciación de la gónada bipotencial hacia el ovario y hay una producción de hormonas por el ovario. Hay una diferenciación, finalmente, del fenotipo sexual femenino. En ausencia de cromosoma Y, la gónada indiferenciada se diferencia a ovario y se produce feminización corporal. Para comprender la diferenciación es necesario ir conociendo la función del cromosoma X. En el cromosoma X está el gen para la producción de los receptores de andrógenos, que son los que van a dirigir la diferenciación hacia el macho. Las hembras no presentan una doble carga de expresión génica de los cromosomas X, puesto que uno de ellos está inhibido, formación cromatina de Barr, y mediante el proceso denominado mosaicismo, al azar. Unas veces se expresa el X del padre y otras el de la madre. Este mosaicismo de la hembra es otra característica dimorfa entre machos y hembras y con consecuencias a nivel celular y molecular. Primer punto, la diferenciación del testículo y el ovario, gónadas. Vale, está situado en el cromosoma Y, el gen determinante del testículo SRI.
produce una proteína que se une a las gónadas transformándolas en testículos. Sin el gen SRI, las gónadas se transforman en ovarios. El cromosoma Y es el más pequeño de todos. Evidencias de que el cromosoma Y regula la determinación del testículo. Bueno, pues XY y XXY desarrollan testículos. XO y XX no desarrollan testículos. Los ratones XX, con una porción de cromosoma Y adherida a X, tiene fenotipo masculino. Ok, los ratones XX, con una porción de cromosoma Y adherida a X, tienen fenotipo masculino. Sinclair, en 1990, identifica el gen SRI en el brazo corto del cromosoma Y. SRI, Sex Determining Region, cromosoma Y, que es lo que significa. Las siglas SRI. Es un único exón que codifica parte de, PT de 204AA. Por este gen SRI, la gónada indiferenciada se diferencia a masculino. Vale. Aquí hay una diferenciación gonadal en el cuadrito donde pone que el testículo, bueno, inicia su diferenciación a la semana séptima, ¿vale? Precisa de la presencia del gen SRI, claramente situado en el brazo corto del Y. Y el SRI codifica la expresión de TDF, que es el factor determinante del testículo, que pone en marcha una serie de procesos que conducen a la diferenciación del testículo. Vale. El gen SRI se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y. El gen SRI se encuentra en el brazo corto del cromosoma Y, en zona muy próxima a la región pseudoautosómica. A veces, erróneamente, el gen SRI entra en un proceso de entrecruciamiento meiótico entre el Y y el X y se transfiere a un cromosoma X, haciendo que aparezca la fórmula XX con fenotipo masculino. SRI responsable de la diferenciación gonadal masculina. Y bueno, la región pseudoautosómica pues se llama así porque los genes codificados en esta región se heredan según el mismo patrón, patrón que los situados en los autosomas. La región pseudoautosómica de los cromosomas sexuales permite el apareamiento, recombinación y segregación apropiadas de cada uno de ellos durante la meiosis masculina, a pesar de la diferencia en los cromosomas X e Y. El padre de XX es macho, ¿vale? Aquí está, bueno, un cuadrito. El embrión XY pues tiene un cromosoma Y que da lugar a un gen SRI, una proteína SRI y así tiene un SRI FDT que es la formación de testículos, el SOX9. Vale, luego sin embargo en el cromosoma 17 se da también un gen SOX9 con una proteína SOX9 que también daría la producción SF1 con factor de esteroidogénesis con la formación siempre de los testículos, ¿vale? Esta formación de testículos da la formación a la testosterona, conductos Wolff, SF1 y desarrollo de órganos sexuales masculinos, con el cel Leydig y por otro lado el cel Sertoli, que es el SF1 más SOX9. Eso daría lugar a una hormona antimülleriana que inhibe la formación de ovarios, trompas, úteros, cervix y parte sub de la vagina. La transformación se traduce gracias a que el gen SRI estimula la expresión del gen SOX9, que hace que las células de soporte de la gónada indiferenciada se diferencien en células de Sertoli, que a su vez dirige la formación de los testículos. El gen SOX9 está localizado en el cromosoma 17q24.3,
25.1 y funciona como factor determinante testicular, FDT, que es lo que significa factor determinante testicular. En las embriogénesis, el gen SRI inicia una cascada de acontecimientos. Por ejemplo, estimula la expresión del gen SOX9. Este gen SOX9 es clave para que las células de soporte de la gónada indiferenciada se indiferencien a células de Sertoli y a su vez se dirige a la formación del testículo. Si esto no ocurriera, se diferenciaría las células de soporte de crestas o mesofrenos que se diferenciarían a formación de ovario. El gen SRI tiene 3 genes asociados al desarrollo sexual. El gen SOX9 es el más importante y bueno, está asociado también, supongo, al gen, yo lo voy a llamar GUNT para acordarme, WNT y el gen DAX1. La función reguladora del SRI actúa sobre diferentes genes, principalmente sobre el SOX9. El gen SOX9 está localizado en el cromosoma, como hemos dicho, 17q, 24.3, 25.1 y funciona como factor determinante testicular. Tiene una participación crucial en la diferenciación de la gónada masculina y el gen SRI y el gen SOX9 se autorregulan de forma que el gen SRI induce la expresión del gen SOX9 y así toda la cadena de la expresión génica se conduce a la diferenciación sexual del macho. Cuando se expresa el gen SRI y el SOX9, se induce el desarrollo del testículo sexo gonadal. El testículo produce una serie de hormonas que propician la formación adecuada del sistema genital y el resto de órganos reproductores, el sexo fenotípico. Aquí podemos ver un cuadro donde está toda esta cadena que se da. Bueno, la determinación del sexo genético tiene lugar en el momento de la fecundación. La diferenciación de los sexos gonadal y genital se produce durante periodos críticos de la vida fetal. La primera etapa del desarrollo gonadal y genital es común a ambos sexos y abarca las primeras 6 semanas post-fecundación. A partir de la 7ª semana comienza la diferenciación gonadal, regulada por multitud de genes, entre los cuales la presencia del gen SRI en el cromosoma Y determinante para el desarrollo del testículo. Pero, aunque marca el inicio, también es necesaria la intervención de una cascada de otros genes reguladores, como la testosterona a partir de la 8ª semana, que inicia la diferenciación gonadal. La 7ª y la 8ª semana son periodos críticos. La diferenciación genital interna y externa es regulada por el efecto en el varón de las hormonas sintetizadas por el testículo testosterona y hormona antimülleriana, o en la mujer por la ausencia de dichas hormonas. La formación de testículo y ovario. La determinación del testículo tiene lugar en una ventana de tiempo muy limitada. Fuera de este tiempo, el gen no ejerce su función. Hay un periodo crítico o de máxima vulnerabilidad. En los ratones, el periodo está entre el 10 días y medio al 12. En el ser humano, la 7ª semana se da en la 7ª semana en la posfecundación. Junto con el gen SRI se estimula la expresión del gen SOX9, que además de estimular las células de Sertoli, hace que se estimulen los siguientes mecanismos. Pues la formación de los túbulos seminíferos, como por ejemplo la diferenciación de las células de Leydig productoras de andrógenos, en especial testosterona, la formación de la red vascular específica del testículo y que frena también la vía de diferenciación hacia el ovario. Estamos siempre dentro de la formación del ovario. Pues bueno, para el ovario no se ha encontrado un gen con funciones similares al SRI de los machos y esto
hizo pensar que el ovario se formaba de forma pasiva. Actualmente se acepta que además de la ausencia del gen SRY, el ovario se diferencia activamente y se baraja la hipótesis de que son un grupo de genes quienes intervienen en la diferenciación activa. En primer lugar, se activa el gen GUN4 y la represión del gen DAC, yo lo voy a llamar DAC porque es imposible decir DKK1, que codifica una proteína inhibidora del gen GUNT4. El gen GUNT4 activa la vía del gen de la beta-catenina, catenina, que activa a su vez los genes FOX12 y FIST. Voy a ponerle una vocal, FIST, FST. El gen FOXL2, vale, no es 12, FOXL2 inhibe al SOX9, impide así la formación del testículo, y el gen FIST, FST, facilita la formación del ovario. ¿Vale? Entonces, en primer lugar se activa el gen GUNT4, ¿vale? Que reprime el gen DAC, que codifica la proteína inhibidora del gen GUNT4. El GUNT4 poi activa la vía del gen de la beta-catenina, que activa a su vez los genes FOXL12 y FIST, y el gen L12 inhibe al SOX9, que impide la formación del testículo, y el gen FIST facilita la formación del ovario. Vale. En la hembra, la ausencia del gen SRY induce esta cascada de genes activadores y represores. La idea de que el ovario se diferencia activamente se basa en la expresión genética de la gónada indiferenciada hacia el periodo crítico, que es sexualmente dimorfa, y los programas genéticos de desarrollo sexual de macho y hembra están relacionados y se inhiben mutuamente en algunos puntos para permitir la diferenciación de un sexo u otro. Primero se activa el gen GUNT4 y se reprime el DAC1. Segundo paso, el GUNT4 activa la vía del gen B-catenina, que activa a su vez los genes FOXL12 y FIST. Y en tercer lugar, el gen FOXL12 inhibe el SOX9, que impide la formación de testículos, y el gen FIST facilita la formación del ovario. Vale, hemos dicho, bueno, siempre estamos diciendo la misma cosa. Esto es lo mismo, así que no lo voy a volver a leer. Está el mismo cuadro. Vale, la función inhibidora del gen SOX9 y otros genes represores se realiza a lo largo de la vida. La gónada se diferencia en macho y hembra y mantiene la inhibición de la expresión de la gónada del otro sexo durante la vida adulta. La diferenciación sexual a partir de la bipotencialidad consiste en la diferenciación de un sexo a la par que se inhibe la expresión del otro. La deleción del gen FOXL2 en folículos de ovario adulto permitiría expresar el SOX9 y células de granulosa de ovarios que se transformarían en células Sertoli. Si en testículo adulto falla el gen DMRT1, se activa el gen FOXL2 y se transforma en células de la granulosa. Vale, si el testículo adulto falla en el gen DMRT, es muy difícil, DMRT1, entonces yo lo voy a llamar Dimitri, para acordarme, Dimitri1. Si el testículo adulto falla el gen Dimitri1, se activa el gen FOXL12 y se transforma en células de la granulosa, propias del ovario. La deleción del gen FOXL12 en folículos de ovario adulto permitiría expresar el SOX9 y células de granulosa de ovarios se transformarían en células de Sertoli, la función del testículo en ovario. No sé si nos queda claro. Dimitri da al SOX9, el SOX9 da al AMH, que sería el femenino. Sin embargo, el Dimitri se da al FOXL2, tenemos el CYP19A1 que da a la
female, como pone aquí, a la hembra. Bueno, sexo gonadal. Durante la formación del testículo y del ovario, al tiempo que se activan las cadenas de genes activadores, se activan genes represores que impiden que se formen el ovario en individuos XY o el testículo en individuos XX. La idea de que la gónada no solo se diferencia hacia macho o hembra, sino que mantiene la inhibición de la expresión de la gónada del otro sexo durante la vida adulta es un concepto que también es aplicable al cerebro y la conducta sexual, como se verá más adelante. La diferenciación sexual a partir de una bipotencialidad inicial consiste en la diferenciación de un sexo a la par que se inhibe la expresión del otro sexo de forma permanente. En el caso de desarrollo femenino se conoce que una región del cromosoma X contiene el gen GUNT4, que estimula la transcripción del gen DAX1, que inhibe la función del SOX9 y que es de gran importancia para direccionar el desarrollo del ovario. El gen DAX1 es activado por un producto de un gen determinante del ovario GUNT4, el cual se expresa en la cresta genital, aunque se esté en el estadio bipotencial, y es mantenida mientras se comienza a formar los ovarios. GUNT4 es de gran importancia para el desarrollo del sistema reproductivo y por ende del ovario, regular la morfogénesis del conducto mulenario, la vascularización de la gónada en desarrollo y la migración de células sexuales específicas. En la mujer, la ausencia del gen SRI permite que la gónada se diferencie como ovario. Esto se relaciona con un aumento en los niveles de proteína DAX1 y disminución del SOX9. Para que el ovario siga su desarrollo es indispensable que las células germinales estén presentes, lo cual depende de SCF, c-KIT y GUNT4. La formación inicial de los conductos para mesonéfricos dependen de activación de genes y entre ellos GUNT4. Por otra parte, los individuos XX, la ausencia del gen SRI se relaciona con un aumento de los niveles de la proteína DAX1 en la gónada, que se va a diferenciar en el sentido ovárico, y del gen GUNT4. Vaya tela, ¿eh? Quiere decir que los niveles de proteína, hay más DAX1 y hay un aumento de DAX1 y una disminución de SOX9, ¿vale? Cuando hay ausencia del SRI para poder formar los ovarios. Y que las células germinales indispensables son SCF, c-KIT y GUNT4. La diferencia de órganos sexuales internos. Los órganos sexuales internos también son potencialmente bisexuales en el embrión y se componen de dos sistemas de conductos embrionarios: conductos mesonéfricos de Wolff, precursores de los órganos masculinos, y paramesonéfricos de Müller, precursores de los órganos femeninos. Conductos mesonéfricos de Wolff en el día 25 del embrión, como precursor de los órganos sexuales masculinos, dará lugar al epidídimo, conducto deferente, vesículas seminales y conducto eyaculador. Los conductos mesofrénicos de Müller, precursor de los órganos sexuales femeninos, dará paso a las trompas de falopio, útero y 2/3 superiores de la vagina. Wolff del hombre y Müller de la mujer. Diferenciación sexual de los órganos sexuales internos. En los estudios realizados por Jost parecían indicar que la diferenciación de los órganos sexuales femeninos se produce más por la ausencia de testículos que por la acción de los ovarios. Es decir, en ausencia de testosterona producida por los testículos, los conductos de Wolff sufren regresión a la ausencia del gen SRI y de testosterona, y facilitaría esto la formación del resto de órganos.
pero no es tan pasivo, la hembra no se diferencia espontáneamente. Hemos visto que tanto macho como hembra precisan que desencadenen una serie de genes para expresar las gónadas masculinas y femeninas. En los conductos de Müller, el gen GUNT7 mantiene una expresión de una secuencia de genes HOX también en macho. La expresión de estos genes es importante para la formación del aparato reproductor interno femenino. En la formación de los conductos de Müller se observa la presencia de determinados genes que hacen que se formen los sistemas femeninos e impiden la formación de sistema masculino, que serían el gen GUNT7 y los genes HOX, que luego están HOX de 10, 11, 12 y 13. Bueno. Durante la prolongación del conducto paramesofrénico, los genes homosecuenciales HOX y HOMBOX, específicamente en los grupos del 9 al 13, participan al establecer la identidad posicional a lo largo del eje longitudinal del del conducto en desarrollo. Por ejemplo, HOX-A9 es uno de estos genes que se expresan en abundancia en las áreas destinadas a convertirse en las trompas de Falopio. HOX-A10 y HOX-A11 se expresa en el útero embrionario y del adulto. Estos y otros genes determinantes participan en modo activo en la morfogénesis gonadal y del aparato reproductor, pero los mecanismos precisos aún se desconocen. O sea, cada gen está involucrado en una zona, en una parte de lo que sería todo el aparato reproductivo de la mujer. GUT7 mantiene la expresión de una secuencia ordenada de genes HOX. El mecanismo molecular para asignar identidad posicional está relacionado con los genes HOX. Los genes HOX se expresan en un patrón temporoespacial durante la organogénesis. Se detecta expresión de HOX-A9 en la futura trompa uterina. Se detecta expresión HOX-A10 en la unión tuba-útero. HOX-A11 se expresa fuertemente en el útero y menos intensamente en el cérvix. HOX-A13 en cérvix y vagina superior. El código HOX contribuye al desarrollo del tracto genital femenino. Los patrones normales de desarrollo mülleriano o de los conductos paramesofrénicos pueden ser alterados por exposición a disruptores endocrinos como el estrógeno sintético dietilestilbestrol, DES, más fácil decirlo DES, dietilestilbestrol, vale. Siempre hablamos de la diferencia de órganos internos. Bueno, los órganos sexuales internos también son potencialmente bisexuales en el embrión y se componen de dos sistemas. Esto ya lo hemos dicho, que es el Wolf y el Müller. Todo esto me parece a mí que está repetido. Bueno, pues mejor, porque si está repetido, quiere decir que ya esto no lo tengo que volver a leer. Todo esto lo hemos dicho. La diferenciación de los genitales externos. Hay tres estructuras. En el estadio embrionario hay tres estructuras. El tubérculo genital, las protuberancias o montículos labioescrotales y el pliegue cloacal, porque ahora nos vamos a centrar en el del hombre, en el de los machos. El estado indiferenciado se mantiene hasta que la cloaca se divide en seno urogenital y el ano. Vale. Creo que es sí, ahora me parece a mí que será el del hombre. Veamos. Sí. La diferenciación de los genitales externos masculinos, sí, se debe a la dihidrotestosterona DHT, que se forma a partir de la testosterona producida por el testículo enzima 5-alfa reductasa.
El tubérculo genital se alarga formando el pene y los pliegues urogenitales se cierran formando uretra. En la cuarta semana de gestación, en la 14, ¿vale? En la 14 semana de gestación se aprecia en machos los genitales externos masculinizados. A partir del seno urogenital se forma la próstata y las glándulas bulbo-uretrales. Los genitales externos masculinos se comienzan a diferenciar hacia la semana 14 de la gestación, pero no termina el proceso hasta la semana 25 o 35, cuando se desarrolla el falo y descienden los testículos al escroto. La diferenciación de los órganos sexuales femeninos se realiza por la secuencia de andrógenos y la presencia de estrógenos de la madre. La parte distal de los conductos de Müller contactan con el seno urogenital para formar el tercio más externo de la vagina. En ausencia de testosterona, los pliegues urogenitales no los cierran y forman los labios menores, mientras que las protuberancias labio-escrotales forman los labios mayores. El clítoris se forma a partir del tubérculo genital. La bipotencialidad sexual es la característica más importante de este proceso y su diferenciación según la dotación cromosómica XX, XY. Esta diferenciación se extiende a todos los órganos de la economía. En el ser humano comienza en el inicio del periodo embrionario y concluye al finalizar el tercer trimestre. El cromosoma Y dirige la diferenciación hacia la formación de testículo y las hormonas testiculares inducen la diferenciación de órganos reproductores internos y genitales externos. En ausencia de cromosoma Y, se dirige la diferenciación a la formación del ovario, pero la diferenciación de la gónada, el sistema reproductor interno y los genitales externos requieren el funcionamiento de una cadena de genes. Una serie de genes represores impiden desde el inicio y a lo largo de la vida que se produzca la transdiferenciación, la célula no madre que se transforma en otro tipo de célula. La transdiferenciación es una célula aún no madura que se transforma en otro tipo de célula diferente. Dimorfismo sexual en el cerebro. Bueno, esto lo vamos a ver en el siguiente vídeo.